Bueno, vamos a ir empezando en lo que se terminan de conectar los demás. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí. Que la clase pasada alguien se quejó por problemas de audio, que sí me escuchaba muy bajito. No sé si compartan la opinión para ver si puedo corregirlo. no, yo escuchaba bien. Ok, los demás, un poco sí. A ver. Sí, te escuchas bien. Bueno, teóricamente se debería estar escuchando mejor ahorita. No sé si sea cierto o no. De antemano les pido una disculpa. Estoy ahorita en un spot más público, entonces si hay ruido de fondo, disculpen ustedes. Ok. Bueno, primero que nada, vamos a recapitular un poco lo que vimos la clase pasada, porque es importante que quede muy bien clara toda esta postura de los MPs y las fiscalías en el proceso de procuración. ¿Tienen alguna duda sobre eso que vimos el miércoles pasado? ¿No? ¿Seguros? Porque de ahí vamos a partir para explicar la siguiente fase del proceso. Bueno, y antes de empezar como tal, tenía que comentarles, no sé si ya todos entregaron el control que era para hoy. Varios ya me lo mandaron por WhatsApp, no sé si alguien falta. Y bueno, para el control de la próxima clase, para que no sea tan repetitivo, es un formato más libre, ¿no? Entonces pueden elegir hacer infografías, un mapa, lo que ustedes prefieran y que se les facilite más. La idea de los controles también no es solo usarlos para calificación, sino que en base a ellos ustedes los puedan usar para estudiar para el examen final. Entonces, pues háganlos de tal manera que se les facilite entender lo que hemos visto en las clases. Del mismo modo, pues la clase que va a ser hoy, entregan control sobre lo que vimos hoy el próximo miércoles, ¿ok? Sí, Ok. Bueno, pues si no tienen dudas sobre la parte de procuración, lo que hoy nos compete es la impartición de justicia. La impartición sigue la línea del proceso que ya habíamos iniciado desde la investigación inicial. Lo que pasa ahora es que se va a involucrar mucho más las instancias judiciales y va a culminar, en caso de que sea pues, un aspecto negativo, digamos, con una sentencia para el imputado. ¿Se está uniendo alguien? Ok. Entonces, es por eso que este es un proceso sistemático, ¿no? No se puede pasar de un hecho delictivo directamente a la sentencia sin brincarnos la parte de la investigación. Como ya les había comentado, son 4 miércoles 12, vamos a ver las dos que siguen. Me permito compartirles pantalla, les preparé una presentación bastante breve para que se entienda. Me confirman si ya la pueden ver bien. Sí, ya se ve. Ok. Brito, me parece que ya te pude hacer como anfitrión, entonces si se van a unir más personas, tú les das el acceso, por favor. Sí, hermano, sin problema. Gracias. Y bueno, les encargo que controlen lo de la asistencia, por favor. Sí, aquí ando al pendiente. Gracias. Pues bueno, entonces a lo que nos compete el día de hoy, ya les digo, la impartición de justicia es 2 etapas, la etapa intermedia y el juicio oral, los vamos a ver más adelante. Es la etapa más técnica de todo el proceso penal acusatorio.
No nos vamos a centrar tanto en tecnicismos jurídicos porque no es nuestra materia, no somos abogados. Lo que sí nos interesa, pues, es ver cómo se termina de perfeccionar este proceso que lleva ya varios años entre reformas, mejoras administrativas y demás. Y pues es la parte más sustancial de todo lo que hemos visto en el semestre, porque de nada sirve que haya buena policía, que el país se militarice o no, que haya estas instituciones de procuración más o menos eficientes, si al final del día van a seguir existiendo actividades delictivas, las cuales no van a conllevar una sanción. La próxima clase vamos a ver el último punto, que es la ejecución de la pena. También ahí participa la instancia judicial. Sin embargo, es un proceso más administrativo que compete más a la administración pública. Pero bueno, primero que nada, esto es recapitular un poco lo que veíamos la clase pasada. ¿Cuál es el objetivo del sistema penal acusatorio? Pues garantizar justicia procesal para proteger los derechos humanos y asegurar legalidad en todos los aspectos del proceso. Esto tanto para las víctimas como para las personas que están siendo acusadas. Lo que interesa al sistema es que se esclarezcan los hechos, que haya investigación y que se llegue a una aproximación verídica de lo que fueron los hechos, que no sea simplemente un invento y que la gente termine cumpliendo penas que no le competen. Al mismo tiempo, algo que se insertó de manera más reciente es la protección a las víctimas. Antes, ya lo vamos a desahogar más adelante, había un sistema de procuración mucho más rudimentario, que era muy burocrático, opaco y generaba, pues, problemas de corrupción y de derechos humanos. En ese sistema no se garantizaba ni la seguridad de la víctima ni de la persona que estaba siendo imputada. Estaba uno completamente a la merced del Estado y de las decisiones que tomaran tanto el Poder Judicial como los ministerios públicos. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero el punto de este nuevo sistema penal es que haya protección garante para todos, tanto para la víctima como para el imputado. En cualquier caso, si el sistema desahoga y termina dándole la razón a la víctima, lo ideal es que haya una sanción al culpable y que la sanción no sea un simple hecho, pues, de rencor o vengativo, sino que sea adecuada a la gravedad de los actos que esta persona cometió. El punto de la sanción no es simplemente ser sádicos, es seguir principios jurídicos para que se repare el daño tanto de la persona víctima como de la sociedad en general. ¿Cuáles son los principios rectores? Esto lo habíamos visto igual un poco al final de la clase pasada. Están regulados por el artículo 20 de la Constitución. Hubo una reforma, más adelante también les hablaré de esto, pero se insertaron estos 7 que ven aquí: publicidad, contradicción, igualdad, presunción de inocencia, inmediación, concentración y continuidad. Lo que nos interesa aquí principalmente es publicidad, contradicción y presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque esto contrasta con el sistema anterior, donde las audiencias eran cerradas, donde solamente, mejor dicho, donde tenía mayor validez lo que dictaminaba el Ministerio Público, no se escuchaba oportunamente ni a la víctima ni al imputado. En general, en un sistema donde ya estaba cantado qué es lo que iba a pasar. No había procesos científicos ni metódicos, era una cuestión, ya les digo, muy burocrática. Pero ahorita veremos un poco más de eso. ¿Ok? ¿Cuáles son los actores? Esto lo hemos venido tratando desde antes. El Ministerio Público, como veíamos la clase pasada, que va a ser la institución encargada, perdón, de ser el acusador, de estar del lado de la víctima y de representarla en todo el proceso penal. ¿Qué va a hacer? Va a investigar los delitos, va a formular la acusación en base a la característica, lo que llamamos la clase pasada, va a llegar con el juez, le va a decir la persona hizo tales cosas, aquí están las evidencias. Esa va a ser su chamba. Por otro lado, tenemos al asesor jurídico de las víctimas, que va a ser un abogado, un particular, llamémosle así, que va a estar apoyando en todo momento a la víctima. ¿Cuál va a ser su función? Asegurarse de que los intereses de la víctima sean representados. El asesor y el Ministerio Público van a estar estrechamente ligados todo el tiempo. Sin embargo, va a haber un punto en el juicio
donde la víctima puede separarse un poco de la opinión del Ministerio Público y decir, ¿saben qué? Yo, en base a cómo me afectaron los hechos, creo que lo que está exigiendo el Ministerio Público es poco. Entonces, quiero una pena más grave, quiero otro tipo de soluciones para garantizar que se me repare el daño causado, ¿no? Asimismo, el asesor va a ser quien le dé la salida más fácil a su cliente, a la víctima, le diga, ¿sabes qué? A lo mejor no te conviene que nos vayamos a juicio, podemos optar por una solución simplificada, etc. El punto es ese, va a ser el abogado que acompaña a la víctima en todo el proceso. En tercer lugar, tenemos a la defensa, que este va a ser el abogado de la persona que está imputada. Toda persona imputada tiene derecho a defenderse y obviamente, como no todos somos profesionales en las ciencias jurídicas y mucho menos en el derecho penal, pues estamos en derecho de ir y contratar a un abogado que nos represente en estos casos, ¿no? Entonces, ¿de qué se va a encargar la defensa? De garantizar un proceso justo para el imputado, que se respeten sus derechos, que tenga pues oportunidad de defenderse en todo el proceso, desde que el Ministerio Público apertura la carpeta de investigación hasta el último momento donde se dicta la sentencia. Y ya por último tenemos a los jueces, que es la autoridad del Estado quien va a definir la conclusión de estos hechos, ¿no? ¿En base a qué? A lo que presentó el Ministerio Público, a lo que dice la víctima, a lo que dice la defensa. El juez tiene que deliberar, tiene que escuchar a todas las partes, ver qué es la evidencia y en base a eso pues va a decidir si hay pena o no hay pena. En el nuevo sistema tenemos tres tipos de jueces principalmente que van a ser quienes lleven toda la operación del proceso. En primer lugar tenemos a un juez de control, luego un juez de enjuiciamiento y por último el juez de ejecución penal. Más adelante les voy a explicar bien qué hace cada uno de estos. Pero lo interesante y que les voy advirtiendo de una vez, anteriormente todo este trabajo estaba concentrado en una sola figura, que era un juez penal. Pero ahorita vamos a ver un poco más de eso, es algo bastante interesante. ¿Cuál es la estructura jerárquica del Poder Judicial Federal? Esto es importante señalarlo porque, como ya vimos la clase pasada en las fiscalías, el sistema se desagrega, ¿no? Que hay casos que va a traer la federación en su esfera de competencias y hay casos que van a quedar en el fuero común, que se va a encargar el gobierno del estado. En el caso de los pues, delitos del fuero federal, van a ser atendidos por estas instancias. Vamos a verlo de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque van escalando. No es como en la administración pública federal, donde una secretaría de Estado manda las órdenes y estas van de arriba para abajo. Aquí es todo lo contrario. Entonces, empezamos por el juzgado de control federal. Esto es lo que veíamos en la clase pasada cuando había control judicial, todo ese rollo, que un ministerio público solicitaba cierto tipo de permisos a un juez. A ese juez es al que nos referimos, a un juez de control. ¿Qué va a hacer el juez de control? Velar por la legalidad de todo el proceso. Entonces, cuando se hace la audiencia inicial, el juez de control tiene que ver que al imputado se le hayan leído sus derechos, que la detención haya estado dentro del margen de legalidad, que la investigación presentada por el Ministerio Público sea congruente y las pruebas hayan sido obtenidas por medios legales, ¿no? Y en caso de que el Ministerio Público necesite de algunos recursos técnicos, ya les decía la clase pasada, como exhumación de cuerpos, intervención de telecomunicaciones, acceso a ciertos estados financieros de una persona, puede solicitarlos con un juez de control federal. ¿Qué sigue? Los juzgados y tribunales de enjuiciamiento. Estos van a ser la tercera etapa del proceso penal. Una vez que entremos perdón, la cuarta etapa. Una vez que entremos al juicio oral, el juez de control deja de tener facultades y entra ya sea un juez o tres magistrados en materia penal de enjuiciamiento. ¿Qué van a hacer estas personas? Ya van a ser quienes juzguen las pruebas que va a presentar el Ministerio Público, que presente la víctima, que presente la defensa, y va a ser en esta instancia donde ya se decida la sentencia.
El punto aquí es que ellos no van a ver ni del proceso, ni de la detención, nada de eso. Lo único que van a hacer es debatir, valorar las pruebas y por último, dictaminar la sentencia. De ahí nos pasamos a los tribunales de apelación. Una vez que haya una sentencia en uno de estos juzgados o tribunales de enjuiciamiento, el imputado tiene derecho a apelar, que es apelar a decir no estoy de acuerdo con la decisión a la que se llevó en la instancia anterior. Entonces, el caso se va a escalar a un tribunal de apelación. Antes eran conocidos como tribunales unitarios, pero desde una reforma por ahí del año 2021 se decidió que lo mejor era que fueran tribunales colegiados de 3 magistrados, quienes van a traer el caso y van a ver qué fue lo que resolvió el juzgado o el tribunal de enjuiciamiento. Van a ver la evidencia, digámoslo así, van a llevar un segundo juicio escuchando los argumentos del imputado y de por qué éste cree que la primera solución no fue la más adecuada. En este caso puede pasar de dos cosas: que el tribunal deseche la oferta, que diga no, no puedes apelar aquí, se te dio una solución justa, acorde a la ley, o que decida revisar el caso. Si lo decide revisar, pues ya podrá hacer correcciones a la sentencia o no, en función de las evidencias que se le presentan. Pero bueno, una vez que pasas el tribunal de apelación, llegas al tribunal colegiado del circuito. Estas personas ya no van a ver nada de la evidencia ni se van a meter per se en tu caso. Lo que van a hacer es conocer de juicios de amparo. Una vez que el imputado ya tiene su sentencia revisada por todos, puede llegar a pedir un amparo porque dice, ¿sabes qué? Durante el proceso se violaron mis derechos. Y eso no lo vio ni el juez de control, ni el juez de enjuiciamiento, ni el tribunal de apelación. Todos se pasaron mis derechos. Entonces, el juicio como tal carece de legalidad. Y es un tribunal de colegiado el que va a decir si sí o si no. Si el proceso fue pues, en medida de lo administrativo, de lo jurídico, a la norma, o si hubo violaciones en el proceso. Al mismo tiempo, un amparo pues conlleva más cosas, ¿no? Conlleva que haya excepciones a lo que se establece en los códigos. Y es aquí cuando la persona también puede contraargumentar a que la norma no aplica a su caso, sin embargo, la interpretación le dio una sentencia negativa. Y ya por último, tenemos a la Suprema Corte. Como ustedes saben, el Poder Judicial en nuestro país pues, está repartido en una máxima instancia que es la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y lo que antes era el Consejo de la Judicatura, hoy el órgano de administración judicial. ¿Qué es lo importante aquí? La Suprema Corte no imparte justicia. ¿Qué es lo que sí hace? Pues conoce de la Constitución. Entonces, ¿cuándo va a llegar un caso penal común y corriente a la Suprema Corte? Cuando sea de importancia pública y cuando haya problemas de compatibilidad. ¿Compatibilidad con qué? Con la Constitución. Una persona puede decir, ¿sabes qué? En tal parte del proceso se violaron mis derechos establecidos en la Constitución, por ende, tengo derecho a llevar mi caso a la Suprema Corte. O puede que haya un caso extremadamente particular que no se estipule muy bien, que no esté bien regulado y que haya discrepancia entre las facultades del Tribunal de Apelación, del Juzgado de Enjuiciamiento, del Juzgado de Control Federal, y las autoridades no sepan a quién le corresponde atender tal parte del proceso. Es ahí donde tienen que llevar el caso a la Suprema Corte y los ministros van a interpretar la Constitución para decir cómo se debe continuar con el proceso en determinadas circunstancias. Una vez eso, pues se emite jurisprudencia y no es necesario que se repita cada que ocurra un caso de esta naturaleza, sino que ven lo que ya se resolvió en el pasado y con base a eso, pues, digamos que son nuevas reglas, ¿no? Queda más o menos esta parte de la estructura del Poder Judicial en materia penal, claro. Sí, Los demás. Sí, Sí. Sí, Ok. Adicional a esto, tendríamos que hablar de otras dos
instituciones, llamémosle otros dos organismos del Poder Judicial, que son el juez de ejecución de penas y los tribunales especializados. El juez de ejecución de penas, ya les digo, lo vamos a ver en la clase siguiente, porque es la última etapa del proceso penal y no compete per se a esto, porque él no va a definir las sentencias, no va a ver el caso como tal, solamente se va a encargar de que siga el debido proceso a la hora de ejercer la pena. Por otro lado, los tribunales especializados, esto es algo bastante reciente en el derecho penal, y son principalmente tribunales en materia de delincuencia organizada. Lamentablemente ya no tuvimos esa clase por temas de tiempo, pero lo que deben de saber es que como son casos muy técnicos que implican a veces varias materias, se llegó a la conclusión de que era necesario establecer tribunales más grandes y que estuvieran integrados por magistrados de diferentes materias, no solo penal. Entonces, a la hora de llevar un caso a estas instancias, iba a haber un especialista en fiscal, alguien de derechos humanos, alguien de penal, etc. El punto aquí es reforzar la estructura técnica de estos tribunales y al mismo tiempo dotarlos de seguridad. ¿Por qué? Pues porque son delitos de alto impacto. No es común que se llegue a estos casos. De hecho, hay pocos tribunales de esa naturaleza. Me parece que están concentrados solo en la Ciudad de México, en Jalisco y Nuevo León, pero pues existen, ¿no? Y es importante que los conozcan. Permito pasar a la que sigue. Aquí tienen un poco más desglosado las funciones de cada uno de los órganos. Ya les digo, el juzgado de control federal vela por la legalidad, resuelve sobre medidas cautelares, que es lo que veíamos la clase pasada, sobre prisión preventiva, sobre que te congelen los fondos, que tengas que ir a firmar cada X días a un reclusorio para que vean que no te has fugado. Y en general, supervisar toda la legalidad del proceso, desde la etapa de investigación hasta la etapa intermedia. De ahí nos brincamos al juzgado o tribunal de enjuiciamiento, que estos ya revisan la evidencia per se, debaten, valoran las pruebas y dictan la sentencia. Tribunal de apelación, les digo, revisan las soluciones, garantizan la aplicación, protegen los derechos y en caso de, pueden hacer modificaciones o correcciones a las resoluciones emitidas por el juzgado o tribunal de enjuiciamiento. Tribunal colegiado, juicios de amparo, ahí no hay mucho que moverle. Suprema Corte, control constitucional, lo que les decía, en caso de una disputa entre autoridades o de que haya una incorrecta interpretación de los derechos establecidos en la Constitución, va a ser la Suprema Corte quien tenga que decidir. Pero es extremadamente raro que un caso en materia penal llegue hasta allá. No son instancias que se apliquen y la Suprema Corte en términos generales no imparte justicia. Y por último, el juzgado penal, que les digo, estas personas tienen un trabajo más bien administrativo. Se tienen que coordinar con las autoridades penitenciarias y van a revisar que durante toda la pena se estén siguiendo las medidas legales. Si una persona privada de la libertad, legalmente, claro, desea cambiarse de centro penitenciario por cuestiones familiares, por cuestiones de su seguridad, tienen que tramitar un juicio con estos, pues, ejecución penal. Pero les digo, eso lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima clase. Ahora, les comentaba que hubo un cambio en todo este sistema de cómo se aplicaba la justicia en México. A lo mejor ustedes han escuchado sobre lo que era el sistema inquisitivo mixto. Este fue un sistema, pues, ya les digo, burocrático, un poco más opaco, que tendía hacia las violaciones a derechos humanos. Y se puede entender bajo su contexto, ¿no? Porque durante los 90s, 80s, principios de los 2000, el sistema penal no estaba tan saturado, todavía no teníamos estos problemas macro de la delincuencia organizada, había mucho control político sobre todo, ¿no? Entonces era conveniente contar con un sistema judicial de esta naturaleza. ¿Qué pasa? Pues que a mediados de la primera década del 2000 empiezan a notarse las deficiencias de este sistema y acciones tanto internas como externas es que se llega al nuevo sistema penal acusatorio. Lo que tienen que saber es que en el 2008
inician una serie de reformas constitucionales para saltar de este sistema inquisitivo al nuevo sistema acusatorio. ¿Cuáles son las diferencias? Las están viendo aquí en su pantalla. El sistema penal era escrito completamente. El Ministerio Público tenía muchísimo más poder porque el juez a la hora de decidir la sentencia, en lo único en lo que se bajaba era en la carpeta de investigación. ¿Eso qué significa? Pues que el Ministerio Público no solo investigaba, sino que de facto ya definía por sí mismo la sentencia. El juez lo que hacía era únicamente legitimar. En el nuevo sistema penal hay audiencias orales, públicas, y sobre todo algo que incomodó mucho al principio, es obligatorio para que haya una audiencia que el juez esté presente. Que esto suena lógico, ¿no? Como no va a estar presente la autoridad a la hora de hacer su chamba, pero aunque suene loco, en el sistema penal inquisitivo no era necesario. Se mandaba un representante del juzgado y era este quien únicamente llegaba a avisar, ¿saben qué? Esta es la pena y háganle como quieran. Hay un chiste incluso entre los NPs de que era más fácil que uno conociera a Cristo que ver al juez con el que estabas trabajando. El rol del juez. En el sistema penal, el juez concentraba muchas facultades. Era investigador, era el juzgador y era quien se encargaba de verificar la pena. Con la reforma del sistema penal acusatorio, se dividen las facultades y se crean los jueces que vimos anteriormente. Antes solo existía un juez penal. Con la reforma se desagrega y es que tenemos ahora el juez de control, el juez de enjuiciamiento y el de ejecución de penas. ¿Para qué se hace esto? En parte para garantizar contrapesos, en parte para garantizar que no haya decisiones arbitrarias por una sola persona, y en parte para garantizar que en cada etapa del proceso se siga legalidad, porque no lo está haciendo una sola persona, no lo está haciendo pues, una solamente, digamos, ¿no? Entonces puede haber discrepancias y se asumió que esas eran sanas para tener una justicia más efectiva. Tercer punto, esto es algo muy interesante. En el sistema penal, la prueba reina que declaraba si una persona era culpable o no era la confesión. ¿Cuál era el problema con la confesión? Pues que los ministerios públicos recurrían a prácticas de tortura. Entonces hubo muchos problemas de derechos humanos y en el nuevo sistema penal se decidió que la confesión era solo un elemento más, que no era uno con mayor validez. Y sobre todo se garantizaba que si la persona confesaba, no tuviera signos de haber sufrido algún tipo de tortura. El cuarto punto es la separación de funciones. Esto es un poco lo que les mencionaba. Anteriormente era un solo juez, mucho poder concentrado. Ahora se separa en tres: control, enjuiciamiento, ejecución de pena. Los derechos del imputado, esta es una parte interesante. En el sistema penal inquisitivo era muy difícil, por no decir que era imposible que una persona tuviera una defensa efectiva. No porque tuvieras un abogado malo, sino porque a la hora de hacer las carpetas de investigación, entonces prácticamente ya estaba dictada tu sentencia desde el momento de la investigación complementaria. Con el nuevo sistema, teóricamente se fortalece la presunción de inocencia, porque a la hora de llegar al juicio, la carpeta de investigación sí es un elemento importante sobre el cual el juez va a decidir, pero tienes más derecho a defenderte. Y eso nos lleva al último punto, que es la publicidad. Los juicios antes eran completamente opacos, a puertas cerradas, y ahora son públicos, audiencias orales. ¿Por qué? Se decidió que es importante que estén medios públicos, periodistas, la sociedad en general, puedan acceder a cómo se toman estas resoluciones. Y en caso de que un juez tome una decisión equivocada, no por motivos técnicos, sino por cuestiones ideológicas o personales, la sociedad se lo pueda reclamar ahí mismo, ¿no? Entonces, hay presión social, es presión social sana, a mi parecer. Es algo que se ve mucho, incluso cuando pasan delitos contra las mujeres, que si ustedes ven cuando hay casos muy mediáticos sobre feminicidios o así, los colectivos se reúnen afuera de un juzgado
y ejercen presión. ¿Para qué? Pues para que la autoridad no tome una decisión errónea, ¿no? Al mismo tiempo, pues los medios pueden acceder todo el tiempo a la información de las audiencias y posterior a ellas escrutinar. Así los jueces pues ya no son figuras intocables, sino que están al ojo público. Me parece que se va a acabar la reunión. Les voy a mandar un segundo link. Se conectan todos, por favor. Vale, gracias. Sí, gracias.